El día que cayó el Mencho. Hoy vamos a hablar de una historia que parece sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. La caída de uno de los hombres más buscados del planeta. Pero antes de empezar, te quiero pedir algo muy rápido. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana. Porque aquí contamos historias reales que parecen imposibles. Y esta que estás a punto de escuchar es una de las más impactantes. Porque durante años, su nombre provocó miedo en gobiernos, en ejércitos y en organizaciones criminales rivales. Ese nombre era Nemesio Ceguera Cervantes, conocido en todo el mundo como el Mencho. El hombre que convirtió al cártel Jalisco Nueva Generación en uno de los imperios criminales más violentos y poderosos del planeta. Durante más de una década fue prácticamente un fantasma. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía cómo se movía. Y casi nadie tenía una fotografía reciente de él. Pero todo cambió. El 22 de febrero de 2026, en una zona montañosa del estado de Jalisco, ocurrió algo que muchos creían imposible. El Mencho finalmente cayó. Sin embargo, la verdadera historia empieza mucho antes. El nacimiento de un futuro capo. Para entender cómo llegó a convertirse en uno de los criminales más poderosos del mundo, hay que retroceder varias décadas. Nemesio nació en 1966 en Aguililla, un pequeño municipio del estado de Michoacán. Su familia era humilde. Vivían del campo. La vida era dura, como la de miles de familias en esa región. Pero el joven Nemesio tenía algo distinto: ambición. Cuando todavía era muy joven, decidió cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Allí empezó a tener contacto con el mundo del narcotráfico. Lo que al principio parecía un pequeño paso dentro de ese ambiente, terminaría cambiando completamente su vida. A comienzos de los años 90, fue detenido por delitos relacionados con drogas. Después de su arresto, fue deportado nuevamente a México. Pero lejos de abandonar ese camino, ese fue el verdadero inicio de su ascenso. El ascenso en el mundo del narcotráfico. Tras regresar a México, Nemesio comenzó a integrarse en estructuras criminales que ya operaban en el país. Poco a poco fue ganando poder, contactos y reputación. Con el tiempo se convirtió en una figura clave dentro del llamado Cártel del Milenio. Pero cuando esa organización comenzó a desmoronarse, Nemesio vio una oportunidad. Una oportunidad que pocos se habrían atrevido a tomar. En 2009, decidió fundar su propio cártel. Así nació el CJNG. Lo que al principio parecía un grupo regional, terminó transformándose en pocos años en una organización internacional. Su crecimiento fue brutal, rápido, violento, imparable. El cártel empezó a expandirse por todo México y más allá de sus fronteras. Sus operaciones incluían tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos. Pero no solo eso. También se involucraron en extorsión, tráfico de personas, robo de combustible y contrabando de armas. En muy poco tiempo, el CJNG se convirtió en uno de los grupos criminales más temidos de América Latina. Un cártel diferente. Lo que hacía especialmente peligroso al grupo del Mencho era su forma de operar. A diferencia de otros cárteles tradicionales, el CJNG comenzó a utilizar tácticas casi militares. Vehículos blindados, armamento pesado, ataques coordinados, incluso drones cargados con explosivos. Estas tácticas les permitieron enfrentarse directamente contra fuerzas de seguridad mexicanas. Algo que pocos grupos criminales habían hecho con tanta agresividad. Por esa razón, el nombre de El Mencho empezó a aparecer cada vez más en informes de inteligencia, en México, en Estados Unidos y en agencias internacionales. Las autoridades estadounidenses llegaron a ofrecer $15 millones por información que permitiera capturarlo.
una de las recompensas más altas del mundo para un narcotraficante. Pero aún así, no podían encontrarlo. El capo invisible. Durante años, el Mencho se convirtió en una especie de leyenda. Un líder que dirigía una organización gigantesca, sin mostrarse. Apenas existían fotografías recientes. No había entrevistas. No había grabaciones claras. Nada. Ese misterio empezó a generar algo inesperado. Rumores. Muchos rumores. Algunos decían que estaba enfermo. Otros afirmaban que llevaba años escondido. Y algunos incluso aseguraban que ya estaba muerto. Pero nadie podía probarlo. De hecho, desde aproximadamente 2019, comenzaron a circular versiones cada vez más insistentes sobre un posible deterioro grave en su salud. Las autoridades detectaron movimientos extraños en zonas montañosas de Jalisco. Uno de los descubrimientos más extraños ocurrió en una comunidad aislada. Allí se estaba construyendo algo muy inusual. Un hospital privado, en medio de la sierra. Una instalación médica que, según muchos habitantes de la región, tenía un único propósito: atender al Mencho. El hospital secreto. La historia parecía sacada de una novela, pero llamó tanto la atención que incluso especialistas en crimen organizado comenzaron a analizarla. Según varias versiones, el líder del CJNG podría estar sufriendo una enfermedad grave. Algunos informes hablaban incluso de una posible insuficiencia renal. Si eso era cierto, explicaría muchas cosas. Su desaparición pública, la falta de registros recientes y el silencio absoluto que rodeaba sus movimientos. Durante años nadie logró confirmar esas versiones, pero tampoco lograron desmentirlas completamente. Mientras tanto, el Mencho seguía siendo uno de los hombres más buscados del planeta. Invisible, intocable y extremadamente poderoso. Los rumores que confundieron al mundo. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir más teorías. Algunos investigadores creían que los propios hombres del Mencho difundían rumores sobre su muerte. La razón sería simple. Si el mundo pensaba que estaba muerto, dejarían de buscarlo. Otros analistas planteaban algo aún más intrigante: que los servicios de inteligencia podían estar permitiendo esos rumores para provocar movimientos dentro del cártel, detectar sucesores, identificar aliados, descubrir redes ocultas. Mientras tanto, el misterio crecía. Cada cierto tiempo aparecía una nueva historia, una enfermedad, una captura secreta, un enfrentamiento, pero ninguna terminaba confirmándose. Hasta que ocurrió algo que cambiaría todo. Porque después de años de persecución, finalmente las autoridades encontraron una pista real. Una pista que llevaría a uno de los operativos más importantes contra el narcotráfico en la historia reciente de México. Y lo que pasó ese día en las montañas de Jalisco desencadenó una reacción que paralizó varios estados del país. Bloqueos, vehículos incendiados, ataques armados, el comienzo del final. Y créeme, lo que pasó durante ese operativo parece una escena de guerra. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: "El Imperio cayó". Y asegúrate de suscribirte, porque en la segunda parte vamos a ver cómo encontraron realmente al Mencho, qué ocurrió durante el operativo final y por qué su muerte podría desatar una nueva guerra del narcotráfico. La caída del Imperio. Durante años, el nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes estuvo rodeado de rumores, silencios extraños y teorías imposibles de comprobar. Algunos aseguraban que seguía escondido en las montañas. Otros juraban que llevaba años muerto. Pero mientras el misterio crecía, una cosa era segura: el poder del cártel Jalisco Nueva Generación no dejaba de expandirse. Y eso solo hacía que una pregunta se volviera cada vez más peligrosa. ¿Qué pasaría el día que el Mencho realmente desapareciera?
Porque en el mundo del narcotráfico hay una regla no escrita. Cuando cae el líder, comienza la guerra. Durante más de una década el Mencho fue prácticamente un fantasma. No daba entrevistas, no aparecía en público y casi no existían fotografías recientes que confirmaran su estado. Esa invisibilidad terminó convirtiéndose en su mayor escudo, pero también en el inicio de su final. Las autoridades llevaban años siguiéndole el rastro. Inteligencia mexicana, agencias internacionales y especialmente la Drug Enforcement Administration analizaban cada pista, cada movimiento financiero y cada informante que pudiera acercarlos al hombre más buscado del narcotráfico moderno. Hasta que, finalmente, algo cambió. Un conjunto de movimientos sospechosos comenzó a detectarse en zonas montañosas del occidente de México. Comunicaciones interceptadas, traslados inusuales, seguridad reforzada en áreas rurales. Todo apuntaba al mismo lugar: las montañas de Tapalpa, en el estado de Jalisco, uno de los bastiones históricos del cartel. Lo que ocurrió después fue un operativo que llevaba años preparándose. Fuerzas federales mexicanas se movilizaron en secreto. Un despliegue táctico que combinó inteligencia, vigilancia aérea y unidades especiales sobre el terreno. El objetivo era claro: confirmar si el hombre que llevaba años escapando de todos estaba realmente ahí. Y entonces comenzó el enfrentamiento. Los disparos rompieron el silencio de la sierra. Durante minutos que parecieron eternos, las fuerzas de seguridad y hombres armados del cartel se enfrentaron en una operación que cambiaría la historia del narcotráfico mexicano. Cuando finalmente el humo se disipó, la noticia empezó a circular entre autoridades y medios internacionales. El Mencho había sido abatido. Uno de los criminales más buscados del planeta acababa de morir. Pero lo que vino después demostró algo todavía más inquietante. El poder que había construido seguía intacto. En cuestión de horas, distintos puntos del país comenzaron a entrar en caos. Vehículos incendiados bloqueando carreteras, ataques armados, ciudades paralizadas por el miedo. Era la reacción del cartel. Un mensaje claro de que la organización no desaparecía con su líder. Durante años, el CJNG había evolucionado hasta convertirse en una maquinaria criminal gigantesca. Tráfico internacional de drogas, rutas hacia Estados Unidos, lavado de dinero, control territorial y un arsenal capaz de enfrentarse incluso al Estado. La caída del Mencho era histórica, pero no significaba el final. Especialistas en seguridad comenzaron a advertir algo preocupante. Cuando un líder tan poderoso desaparece, lo que sigue normalmente es una lucha interna por el control. Y esas guerras suelen ser las más violentas. Dentro del cartel existían distintas facciones, operadores clave y miembros de su propia familia que podían intentar ocupar el vacío de poder. Algunos analistas incluso temían que esta transición desatara una nueva ola de violencia en México. Porque la estructura que él creó no dependía solo de una persona. Era un imperio. Durante años, incluso figuras políticas habían tenido que pronunciarse sobre los rumores que rodeaban al capo. El propio Andrés Manuel López Obrador llegó a desmentir públicamente versiones sobre su muerte en el pasado, demostrando hasta qué punto el tema había capturado la atención del país entero. Pero esta vez era distinto. Ahora sí había ocurrido. El hombre que durante años fue una leyenda invisible, finalmente había caído. Sin embargo, su historia deja preguntas inquietantes que todavía siguen abiertas. ¿Cuánto poder real tenía fuera de México? ¿Qué tan profundas eran sus conexiones dentro del crimen internacional? ¿Y hasta dónde llegaban sus enemigos, incluso en la política mundial, incluyendo figuras como Donald Trump, que lo señalaban como una de las mayores amenazas del narcotráfico?
Lo cierto es que el legado del Mencho no desaparece de un día para otro. Porque cuando un imperio criminal cae, las sombras que deja detrás pueden ser aún más peligrosas. Y ahora el mundo observa una nueva incógnita. ¿Quién tomará el control del cartel más violento de México? Si te interesan estas historias reales del crimen, el poder y los secretos que rara vez se cuentan, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana, porque lo que viene después de la caída del Mencho podría ser todavía más impactante.